Bueno chicos, vamos a resolver el problema de Rosella y el terreno de la figura compuesta. Entonces, como ustedes ven, dice que Rosella tiene un terreno con las dimensiones que se indican en la figura de abajo. Ella tiene que cercarlo y sembrar zacate en toda la superficie. Esta es la figura, ¿verdad? La figura compuesta que nos da el ejercicio. Entonces es importante marcar los datos importantes en el problema. El primer dato que nos dice el ejercicio es que hay que cercarlo y que por cada metro que ella va a gastar en cercarlo tiene que pagar 15.000 colones. Otro dato que nos dice es que por sembrar el zacate, por cada metro cuadrado ella va a pagar 14.000 colones. Entonces es importante entender qué significa cercar el terreno. Cercar el terreno significa poner una cerquita alrededor de todo ese terreno que ella tiene, que ella posee, ¿verdad? Entonces prácticamente lo que nosotros tenemos que averiguar es el perímetro de esa figura. Es importante entonces aclarar que en los datos, por cada metro de valla, ella va a pagar 15.000 colones. Por cada metro lo que ella va a poner alrededor de ese terreno. Y también es importante entender que por cada metro cuadrado de zacate tiene que pagar 1.400. Para que quede totalmente claro qué es el área de zacate es todo lo que está dentro del terreno. Esto que ahorita nosotros estamos pintando en verde. Ahora, para calcular el perímetro de la figura nosotros tenemos que tener la medida de todos los lados, pero nos faltan estos dos que estamos marcando ahorita en rosado. ¿Cómo sabemos cuánto miden estos lados? Es fácil deducirlo. Si ustedes ven esta marquita que tiene este ladito de aquí, también la tienen este lado de aquí y este lado de aquí. Significa que cada uno de esos lados van a medir exactamente lo mismo. Cada uno va a medir 8 metros. Es de vital importancia entender que cada rayita de esas significa que vale lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hacer la suma del perímetro, la suma de todos los lados. Entonces vamos a sumar 8 más 8 más 8 más este segmento de aquí que vale 10 más este otro que vale 22 más el último que son 30. Al realizar esta suma nos queda que son 86 metros lo que vale el perímetro, lo que vale todo el borde de esa figura. Entonces, si nosotros sabemos que por un metro Rosella tiene que pagar 15.000 colones, para nosotros saber lo que ella tiene que pagar por los 86 metros, lo que debemos hacer es multiplicarlo por esa cantidad, por lo que ella paga por metro, que son 15.000 colones. Y al resolver esa multiplicación lo que nos da es un total de 1.290.000 colones, que es lo que entonces ella va a pagar en total por la cerca. Entonces, para calcular el área total de la figura no se puede calcular como tal. Por ser una figura compuesta, yo la voy a descomponer en figuras que ya conozco o sé trabajar. Por ejemplo, si trazamos este segmento rojo, tenemos un cuadrado. ¿Cómo sé yo que es un cuadrado? Porque este lado mide 8 y este lado mide 8. Automáticamente los otros dos tienen que medir exactamente lo mismo. Esto mide 8 y esto mide 8. Entonces, aquí ya tenemos la primera figura en la que tenemos que calcular la primera área. Entonces voy a trazar este segmento de aquí para determinar la altura del triángulo, que a su vez también va a ser la altura del rectángulo. Y así determinamos otras dos figuras que ya conocemos. Vamos a calcular un área 2 y un área 3. No sabemos cuánto mide la altura de ese triángulo o la altura de ese rectángulo. Tenemos que averiguarla. Si ustedes ven, la distancia que hay de aquí a aquí a esto que estamos haciendo en verde son 8 metros. Entonces significa que esto de aquí a aquí también va a medir 8 metros porque es exactamente la misma distancia, ¿verdad? Entonces sabemos que aquí mide 8 metros. Y también de aquí a aquí tenemos una misma distancia, que de casualidad también vale 8 metros. Entonces de aquí a aquí también tenemos que mide 8 metros. Entonces podemos decir que de aquí a aquí tenemos 8 metros y en este otro pedacito tenemos otros 8 metros que juntos nos van a dar 16 metros. Entonces concluimos que la altura de este rectángulo y triángulo son 16 metros. Este segmento de aquí mide 16 y este otro mide 10 metros. Entonces, como es un rectángulo, esto también mide 10 metros. Podemos colocar que escribe 10 metros. Ahora vamos con el triángulo, con el área 3. Sabemos que nos falta la base de ese triángulo. No tenemos la medida de este segmento que estamos pintando ahorita en este momento. Pero sabemos que todo esto mide 30 metros.
De esos 30 metros ya nosotros tenemos como dato 10 metros, ya tenemos 10 metros, entonces esos 30 quitémosle esos 10, nos quedan 20. Ahora quitémosles estos 8 de aquí, nos quedan 12. Entonces significa que la base de ese triángulo nos va a valer 12 metros. Ahora sí extraemos las tres figuras para que nos quede más sencillo reconocer las áreas. Entonces, vean que aquí nosotros vamos a poner que este 16 está compartido entre los dos, porque las figuras están compartiendo la misma altura. La altura del triángulo es la misma del rectángulo. Entonces vamos a trabajar con esa misma altura para los dos. Entonces tenemos un área 1, un área 2 y un área 3. Vamos a calcularlas. Entonces vamos a calcular primero el área de ese cuadrado, el área 1. Sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado. Y cada lado en esta figura mide 8 metros. Entonces vamos a multiplicar 8 por 8. Al hacer esa multiplicación nos queda que 8 por 8 es 64 metros. Ahora vamos a calcular el área 2. El área 2 es un rectángulo. Recuerden que la fórmula del área de un rectángulo es base por altura. Aquí tenemos que la base es 10 metros y la altura son 16 metros. Al resolver esa multiplicación nos queda que el área del rectángulo es de 160 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área 3, el área del triángulo. Recuerden que la fórmula es base por altura dividido entre 2. La base mide 12. La altura mide 16. Y lo dividimos entre 2. Cuando resolvemos la multiplicación de 12 por 16 nos da un resultado de 192. Eso lo vamos a dividir entre 2. Nosotros cuando resolvemos esa división nos queda que 192 dividido entre 2 tiene un total de 96 metros cuadrados. Entonces ya tenemos el área 1 que es 64 metros cuadrados, el área 2 que es 160 metros cuadrados y el área 3 que es 96 metros cuadrados. Ahora sí podemos averiguar el área total con todos esos datos que acabamos de obtener. 64 del área 1 más 160 del área 2 más 96 del área 3. Al sumar esas tres áreas nos da un resultado de 320 metros cuadrados. Ese es el área total de toda la figura, de todo el terreno que tiene Rosela, ¿verdad? De lo que quiere llenar de zacate. Entonces, un dato importante que nos decía el problema era que por cada metro cuadrado ella tenía que pagar un total de 1400 colones, ¿verdad? Por cada metro cuadrado. Entonces, para obtener el total de lo que ella pagó por los 320 metros cuadrados, tenemos que multiplicar esos 320 por los 1400 colones que ella pagó. Cuando hacemos esa multiplicación nos da un resultado entonces final de 448.000 colones. Entonces, ella gastó por poner todo el zacate en esa área 448.000 colones. El ejercicio nos pide que cuánto gastó ella en total por pagar por la cerca que puso en todo el borde del terreno, que eran 1.290.000 colones, y cuánto gastó también por el área del zacate. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar esos dos valores, el 1.290.000 colones que ella pagó por la cerca más los 448.000 que ella pagó por poner zacate en todo el borde en todo el interior de su terreno. Al nosotros resolver esa suma nos da que entonces ella tuvo que pagar un total final de 1.738.000 colones. Como es un problema nos piden una respuesta, ¿verdad? Entonces tenemos que dar una respuesta escrita. Entonces Rosela gastó un total de 1.738.000 colones en sus planes, que era cercar y llenar de zacate todo su terreno. Estaríamos listos, chicos.